Voy a empezar por la pregunta por dónde empezar sin morir en el intento. Considero que es importante tener en cuenta el marco de una investigación. Esto es, una cuestión tiene que ver con la investigación, supongamos, en una cátedra propia y que tiene que ver con algún fenómeno que a uno le llama la atención. Eso es un universo. Y otra es el marco de una investigación, no sé, en el área de investigación de un instituto de formación docente o en el área de investigación de una red o en el área de investigación del CONICET o, bueno, o en otra agencia. ¿Por qué digo esto? Porque eh, ese marco nos organiza un poco en los formatos que va a tener la investigación. Entonces, de esa manera nosotros podemos a priori visualizar los componentes de toda esa investigación o de lo que se espera de esa investigación. ¿A qué voy con esto? Que en cualquiera de esas instancias de investigación, en particular las que están dadas en esas instituciones, como mencioné, el instituto, la universidad, a nosotros se nos va a dar un formato estipulado que nos va a exigir organizar la información de ese proyecto de investigación. Que eso dista mucho a si uno pretende hacer una investigación en la cátedra de uno. Ahí tiene que organizarse más. Así que eso es un elemento a tener en cuenta. En dónde está enmarcada la investigación? Digamos, que eso sería la parte como administrativa. Luego está, por supuesto, lo fundamental de la investigación y que tiene que ver justamente con el objeto que uno va a investigar. Y no solamente el objeto, sino en el ámbito social, en este caso, si es una investigación de tipo social, el ámbito social en donde va a estar inserta la investigación, quiénes van a ser nuestros interlocutores en la investigación. Bueno, eso también hay que tenerlo muy en claro y muy presente porque justamente eso es lo fundamental de la investigación. Está, diríamos, esa parte administrativa que es la organización del proyecto y toda la información que vamos a canalizar en ese proyecto, pero luego está lo que va a dar fruto, que es la investigación en sí y el campo de investigación, el objeto y, y los sujetos que están en ese objeto. Eso es fundamental. No hay que perder de vista que está el investigador, que es el que va a realizar la investigación, y está el objeto y las personas que van a ser investigadas. Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy claro. Y en ese sentido, entonces, nosotros debemos precisar en qué aspecto vamos a focalizar. Esto es, nosotros debemos pensar que hay un objeto que nos moviliza a investigar y que ese objeto no lo podemos abordar en su totalidad. Debemos tomar algún aspecto de ese objeto. Con esto de objeto me refiero como objeto de investigación, sin entrar en ningún tipo de disquisición ni consideración si son personas o no son personas. Me refiero al objeto en general, como por ejemplo, no sé, la violencia escolar, por ejemplo. Claro, pero de la violencia como objeto, ¿no? La violencia, uno quiere investigar sobre la violencia escolar. Ajá, bien, pero ¿qué de la violencia escolar? ¿Qué aspecto? No se puede abordar absolutamente todo. Así que creo que para no morir en el intento en un proceso de investigación y para organizarse y para dar inicio a un proceso de investigación, lo que nosotros tenemos que tener muy claro, muy presente, es el objeto y qué es lo que queremos investigar del objeto, qué es lo que nos moviliza a investigar sobre ese objeto. Esos son aspectos cruciales en ese proceso de inicio y de preparación de una investigación. Después,
Una vez que tenemos más o menos claro eso, que por supuesto siempre es posible volver y es recursivo, porque uno puede reformular y pensar y hacerse preguntas con respecto a ese objeto, hasta encontrar eh, específicamente el, el punto que nos está movilizando sobre ese objeto. Y luego está esa otra parte administrativa que es completar un formulario específico de un proyecto de investigación que también es todo un proceso, pero que se desprende claramente de la precisión que yo tenga sobre un objeto determinado, puesto que a partir de esa precisión uno busca teoría para ver qué se ha escrito, qué resultados hay sobre ese objeto, en particular sobre la precisión de lo que pretende investigar, etcétera, etcétera, etcétera. Con respecto a la segunda pregunta, en cierta manera ya respondí en el audio anterior para la pregunta anterior. Pero vuelvo a insistir sobre un aspecto que considero importante. Está el investigador y el objeto. Y ese objeto es o va a ser estudiado en forma experimental, en forma bibliográfica, en un ámbito social. Es decir, eh, ese objeto va a ser motivo de estudio en ambientes controlados o no controlados. No importa, la cuestión es que está el investigador y el objeto, y el investigador que intenta comprender algo de ese objeto, porque por algo lo lleva a investigar. Por lo tanto, en ese sentido, se establece una relación entre el investigador y el objeto, pero, y esto es importante, el investigador debe generar la distancia suficiente como para poder entender, dilucidar, comprender, este, experimentar con ese objeto, porque algo lo lleva a investigar, justamente aquello del objeto que no termina de entender. Por lo tanto, en ese sentido, el investigador debe tomar cierta distancia, una distancia objetiva. Esto es, generar las herramientas necesarias de manera tal que, aplicadas al campo de investigación en el que va a tener lugar el estudio del objeto, pueda obtener la mayor cantidad de información posible sin intervención subjetiva de él. Esto considero que es sumamente importante. Es cierto que en algún tipo de investigación, como por ejemplo pueden ser investigaciones de tipo social, se establece una interacción, y en el caso de que uno esté investigando algún objeto que tenga que ver con la interacción directa entre personas y que haga encuestas y observe la realidad social, etcétera, 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 es cierto que a veces el investigador se compenetra de alguna manera con el objeto y puede haber perturbado el proceso de investigación y los resultados de ese proceso de investigación. Pero hay que tratar de mantenerse en el lugar de la objetividad, puesto que para eso se diseñó un proyecto de investigación con una serie de herramientas de manera tal que le permita abordar el objeto, digamos, de manera objetiva o lo más objetivamente posible y obtener resultados. Eso que considero que es sumamente importante. En ese sentido, entonces, viene la otra pregunta, que implica dar el salto a lo metodológico. Y ahí está un poco lo anterior. La metodología, cualquiera sea, metodología de tipo cualitativa, cuantitativa, cual y cuantitativa, y dentro de esas metodologías, las distintas ramas, el campo, es decir, del conocimiento, bueno, una cantidad de elementos a tener en cuenta. El salto metodológico implica que si existe un investigador que tiene intención de investigar sobre un objeto, porque hay algo que le llama al objeto, que ese objeto lo enmarca en un contexto determinado, por lo tanto, debe
debe preparar un buen proyecto de investigación de manera tal que la organización de ese proyecto de investigación le permita de manera objetiva hacer el estudio sobre ese objeto. En ese sentido, la metodología es clave porque justamente la metodología, cualquiera sea, organiza un camino. Lo que ocurre es que también hay que tener en cuenta que según la metodología, en cierta manera, hay una dirección en los resultados. Pero bueno, eso sería otra cuestión. Pero sí es importante tener en cuenta que el salto metodológico es fundamental debido a que justamente es el plan, es la orientación, es la guía de ese proceso de investigación.